Aquí estamos de regreso y me da mucho gusto dar la bienvenida una vez más a nuestro programa a José Antonio Ortega, quien es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Gracias, Eduardo, bien. Oye, hace algunos días recibí un comunicado de la organización que tú presides, que decía justicia para 5 presuntos culpables de secuestro en el estado de Tlaxcala. ¿De qué se trata esto? Mira, el problema se origina hace 10 años, cuando en Tlaxcala hubo más de 14 secuestros de jóvenes. Ellos acudieron a Coparmex y en todos los secuestros las víctimas hablaban de evidencia de que la autoridad estaba involucrada. ¿Cómo? ¿En México la autoridad involucrada en un secuestro? ¿Sí? La policía, La gente policía, de la Procuraduría, exactamente. Ministerios Públicos, Sí, tal vez sí. algo más arriba. Así es. Ah, qué caray. Había cosas tan graves como que había cierre de carretera a la hora de que se estaba pagando el rescate. Entonces, toda la evidencia de las víctimas señalaban hacia la autoridad. En Coparmex, yo ese año era presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Coparmex, apoyamos a las víctimas. Se rescató a una joven de apellido Tobón que estaba privada de la libertad y que llegó a integrar este grupo de víctimas y empezamos a presionar a la autoridad. La autoridad local, el gobierno. La de autoridad Tlaxcala. local, y presentamos también denuncia ante la autoridad federal. Ok. Como la autoridad local se vio fuerte presionada, organizamos un congreso y durante un año estuvimos en medios para ver cómo la autoridad bajaba los secuestros en Tlaxcala. De repente nos dijeron las víctimas que ya habían resuelto el problema. Y pues lo dejamos porque Gracias, pero ya no gracias. ahí la autoridad lo que hizo para quitarse la presión pública es detuvo a gente que no tenía nada que ver, fabricaron sus chivos expiatorios. Como siempre le hacen. Como siempre le cuando hay hacen. prisa. Cuando hay prisa. Y los acusaron de secuestro. Sin pruebas, sin evidencia, seguramente una confesión obtenida violentamente. Con confesiones, con tortura, con pruebas fabricadas, con testigos mentirosos y les fabrican el juicio. Tienen ya 9 años. Y unos pobres diablos que agarraron ahí, o unos delincuentes que tales debían algunas otras. ¿Qué tipo de gente Fíjate eran? que ni siquiera eso. Es gente decente. Porque yo publiqué hace unas semanas en mi columna ahí en los periódicos Gili sobre cómo hace unos años en el Estado de México también mataron y violaron a una chica y con la presión pública ya era demasiado importante, pues agarraron al pobre velador de una obra, Claro. medio privado de sus facultades mentales, lo presentaron, este confesó y a la cárcel. Claro. El juez, todo el mundo, pero después un día encontraron al verdadero culpable, ¿qué hicieron? Pues lo acusaron de otras cosas. Claro, por Es supuesto, increíble. es increíble. Esto con anuencia de los gobernadores. Sí, por Los gobernadores saben supuesto. lo que pasa. Bueno, en este asunto, el gobernador estaba ¿Quién era? protegiendo Sánchez Anaya, Alfonso Sánchez Anaya. Hombre, claro. Y te doy otro dato. Un expriista que se fue a la oposición. Claro, y además el subprocurador que manejó todo esto, Edgar Enrique Vallardo del Villar, ese que después protegía al Mayo Zambada, ese que después asesinaron aquí muy cerca en un Starbucks. Sí, o sea, no le deseó el mal a nadie. No, casi no, como, no, no, casi no. como que se lo merecía, ¿no? Sí, caray. Estaba de testigo protegido y todas sus triquiñuelas, todas sus tranzas, todo se las perdonó el gobierno. Claro. En una concepción toda enfermiza. Va a ser mi testigo contra alguien, te perdono tus asesinatos, tus robos, te perdono todo. Y te dejo además que disfrutes tú y tu familia el dinero que te robaste. Sí. Bueno, había otro personaje, Eduardo Osorro Lara, que él era el director de la Policía Ministerial y que ese señor había declarado él en la UEDO que había recibido
$1 millón de un narco, el Baltasar Díaz, y con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, como no llegó a arreglarse, pues le recibió $10,000 para los refrescos de los muchachos. Con ese testimonio... Estos eran los hombres que metieron al bote a 5 personas. Estos eran los hombres, las autoridades de Tlaxcala, que desde Tlaxcala estaban manejando los secuestros, estaban dirigiendo y protegiendo a las organizaciones de secuestradores, y que cuando hubo la presión y en un social, gobierno perredista. En un gobierno perredista. ¿No? Que sí. trabajan para el pueblo, por el pueblo y del pueblo, ¿no? No, hombre. Porque los del PAN son gobiernos humanistas y los del PRI pues ya los conocemos, ¿no? Sí. Entonces, estos desgraciados que protegían a las bandas de secuestradores ante la presión pública de Coparmex y muchas organizaciones de la sociedad civil, decidieron fabricar a unos pobres que se encontraron por ahí, fueron sus chivos expiatorios para calmar a la opinión pública y a la gente de Tlaxcala, que ya estaba muy alarmada por los secuestros que se venían desarrollando en ese estado. Y como dices pobres, no solamente pobres, gente Sí. que no tiene el más mínimo recurso para tener un abogado defensor. Así que es. acaban con un abogado de oficio que trabaja para el Ministerio Público. Sí, y que si llegan a tener algún abogado, les quita todo su patrimonio de toda la familia, porque les ofrece que los va a sacar inmediatamente, No es y cierto. entonces vienen sufriendo una serie de tropelías. Pues esta gente que lleva 9 años en De su prisión, vida, 9 años. 9 años de su vida en prisión por nada, por algo que no cometieron, con pruebas fabricadas, con tortura, con testigos inventados, con autoridades corruptas, que hoy sabemos que son corruptas y que en ese entonces también así se lo denunciamos al gobernador. Bueno, te quiero decir que el gobernador al principio se esponjó, y como había yo hecho una rueda de prensa con las víctimas exigiéndole al gobernador que aclarara estos secuestros. Y ni así hizo nada Sánchez Anaya. No, sí, me acusó de haber difamado a las A autoridades. ver si nos acusa ahora. No, ya no es gobernador. No, pero pues es influyente en el PRD, no, ya tampoco. Pues mira, yo ya no sé si sea influyente en el PRD, pero si cuando era gobernador, ahora sí, como dicen los chavos, me peló los dientes, hoy más. Entonces, nos acusaron y por eso fabricaron a esta gente. Y hoy estas personas tienen la oportunidad de recuperar su libertad, porque hay un amparo en el juzgado sexto colegiado del primer circuito y están por resolver ¿Y dónde está la este situación. juzgado? Aquí en la O sea, Ciudad no de México. No depende de Tlaxcala, No depende de Tlaxcala. Ni pueden intimidar a los magistrados. No. Es un tribunal colegiado, independiente, que tiene el asunto, que lo está estudiando, y por esa razón, gracias que me das este espacio para poder exigirles a los magistrados que revisen a fondo el asunto para que hagan justicia. No ocurrirá lo mismo que vimos en la película Presunto Culpable, ¿no? Cuando llegaron al colegiado, de los 3 magistrados, 2 dijeron no nos interesa ya nada, y porque un magistrado dijo, voy a ver el video, tuvo que ir a convencer a los otros 2 magistrados Así es. de que había un inocente en la cárcel, porque Así la verdad es. les vale gorro, vamos a Así decirlo. es, A sí. nuestros impartidores de justicia les valemos gorro, igual que a nuestros diputados, nuestros gobernadores, nuestros presidentes, no todo. Les valemos gorro. ¿Qué garantía tenemos de que se van a interesar en el caso? Digo, es fin de semana, acaba de venir la Semana Santa, no de haber trabajado mucho. La indolencia de nuestros tribunales es terrible. La indolencia es terrible, pero tu programa es muy importante. Radio Fórmula es muy importante. Y yo creo que a través de este programa sí podemos llegar al corazón de los magistrados. ¿Quiénes son ellos, Mira, ellos Porque son... también se manejan siempre en el anonimato. En anonimato, los jueces. Así es. Porque además los medios también son culpables, dicen, el quinto juez de lo penal.
y nunca dicen el nombre. No, aquí... Y el juez feliz, ¿no? Pues Sí, digo, claro. O sea, no, no. una de las páginas de internet más oscuras y desactualizadas es la que trae los nombres de los jueces. Claro, No, claro, todo. y su historial. Mira, el magistrado ponente es Roberto Lara Hernández. Ujú. Luego, otra magistrada es María Elena Ferrer Leguizamo, y el último magistrado es Tereso Ramos Hernández. Ellos conforman el sexto tribunal colegiado en materia penal de este primer circuito aquí en la Ciudad de México. Pues le deseo suerte a estos 5 inocentes y le pedimos a Roberto Lara, María Elena Ferrer y Tereso Ramos que actúen como lo que son, juzgadores y no burócratas bien pagados e indolentes como pueden ser muchos de sus colegas. Porque le vamos a dar seguimiento al asunto. Ah, no, sí le damos seguimiento. ¿Cuándo se tiene que decidir esto? No tienen fecha, Bueno, pero esperamos tú me dices que cuándo yo y te estás digo aquí. y aquí estamos. Muy bien, José Antonio Ortega, gracias. Gracias a ti, Eduardo. José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Y su página es justicat.org, justicat.org.